Bueno, bienvenidos a otra sesión del programa de acompañamiento. Mi nombre es Sara Lucía Castellanos, psicóloga de este equipo. La idea de hoy es poder revisar el proceso de comprensión de lectura, pues es un tema muy importante, lo trabajamos siempre durante todos los semestres en cualquiera de las asignaturas que estemos cursando. Entonces, vamos a revisarlo el día de hoy. Bienvenidos a todos. Lo primero es poder conocer un poco qué significa para cada uno de nosotros la comprensión lectora y qué importancia tiene. Si es relevante o si simplemente es algo que yo hago de manera automática, ¿sí? Algo mecánico y no le presto atención. Entonces, lo primero que vamos a hacer es responder a esta pregunta. ¿Qué es la comprensión lectora? Vamos a darnos ahí un momento, revisemos cada vez que hacemos un proceso lector, cómo lo hacemos, si nos está quedando la información, no nos está quedando esa información, cómo es este proceso en cada uno de nosotros. ¿Listo? Una vez que ya sabemos cómo es el significado que tenemos de comprensión lectora, pues vamos a revisar realmente. La comprensión lectora es uno de los procesos mentales más complejos, pues implica diferentes tareas. Implica también tener un rol activo del sujeto lector que conozca el texto, que revise, que tenga de verdad la intención de querer conocer y comprender la información. Y obviamente es una búsqueda progresiva y gradual del significado de la información que está dentro de un contenido textual. Tenemos facilitadores dentro del proceso de comprensión de lectura, algunos que son externos. ¿Cuáles podrían ser estos externos? El tamaño de la letra, si es un tamaño muy pequeño de la letra, pues va a dificultar, ¿verdad? El tipo y la clase de texto, el vocabulario que maneje el texto, ese contenido. Si de pronto es un contenido más sencillo y son palabras familiares para mí, voy a poder hacer la lectura mucho más rápido y haciendo un buen proceso de comprensión. Si de pronto es un contenido con un vocabulario desconocido, debería primero revisar esas palabras que no entiendo para que la lectura fluya de una mejor manera. ¿Cuáles serían entonces los facilitadores internos? Primero, tener un buen proceso atencional dentro de la lectura, demostrar un poco de interés por el tema que se va a trabajar, tener una buena capacidad de síntesis, tener algún conocimiento previo de la información que estamos leyendo. Entre menos atención haya que prestarle a algún contenido específico, de pronto nos queda mucho más recursos atencionales para hacer un proceso de comprensión. Si yo estoy luchando por mantenerme en la lectura, va a ser más difícil para el proceso de comprensión entrar a hacer la tarea que debe realizar. Entonces revisemos en cada uno de nosotros, bueno, ¿será que tengo alguno de esos facilitadores o por el contrario ninguno? Vamos a revisar cómo se hace el proceso de comprensión. ¿Cuál es el primer paso? Pues mantener un proceso atencional en la lectura. Luego entonces llega una información de tipo visual, tanto las letras como las imágenes que tenga el contenido, son todos estos estímulos visuales. Luego viene una representación icónica, que es como la forma en que yo me imagino, ¿sí?, el contenido. Luego un proceso fonemético, y este proceso hace referencia a relacionar las letras y las palabras con el sonido que hace cada una de ellas. Y finalmente asociar los significados para darle realmente un contenido a lo que estamos leyendo, es decir, como un texto, ¿verdad? Listo. Este es el proceso en general que tenemos de la comprensión y pues obviamente de la lectura. Hay diferentes tipos de texto que nos podemos encontrar en los que tendremos que hacer un proceso de comprensión. Un tipo de texto de tipo narrativo, pues es un poco más descriptivo, cuenta como un suceso en general, puede ser más de orden literario, poético. Otro tipo de texto es el texto argumentativo. En este encontramos hipótesis, obviamente unos argumentos que se basan en explicaciones, demostraciones, y obviamente al final tendríamos unas conclusiones. Otro tipo de texto sería el texto más científico. En este se inicia como la descripción bajo un problema previo, se establecen hipótesis y luego pues se llega a una justificación y pues obviamente se validan esas hipótesis iniciales que se fueron encontrando. Es un poquito distinto al argumentativo
porque es de información un poco más restrictiva. Y entonces en ese orden de ideas tenemos que identificar primero en las asignaturas que estamos cursando qué tipo de texto es el que yo me encuentro, el que yo tengo que consultar. ¿Es más narrativo de pronto para las asignaturas de humanidades, más argumentativo para que otras asignaturas, o si es científico para el área de humanidades o para las áreas que yo estoy cursando? ¿Cuáles serían de pronto los textos con los que yo más me encuentro? Bien, entonces cada uno por favor revíselo y lo vamos a compartir. Perfecto. Una vez que ya conocemos cómo se da el proceso de comprensión lectora y pues que ya sabemos cuáles son los tipos de texto, ¿qué sería lo mejor? Identificar cuáles son esas técnicas para mejorar la lectura comprensiva. Entonces, aquí encontramos técnicas que son específicas para el momento inicial del proceso de comprensión lectora, que son estas técnicas para mantener el proceso atencional centrado en la actividad que sería la lectura. Encontramos 3 específicas, les vamos a contar en qué consiste cada una de ellas. El primero es piloto encendido. El piloto encendido es una estrategia metacognitiva, hace referencia a lo que tiene que ver con el automonitoreo. Y esta lo que nos dice es, bueno, tengo que ir leyendo mi texto, pero no voy a esperar a hacer como un resumen de todo un párrafo, sino como yo me distraigo tan fácilmente, tengo que estar pendiente después de cada oración, si entiendo, si no entiendo, o si me quedaron dudas. Entonces, esta estrategia lo que nos dice es, luego de haber leído una frase, lo que vamos a hacer es ponerle un más si entendimos, un menos si no entendimos nada, o un símbolo de interrogación si a mí me quedaron dudas sobre el contenido. ¿Listo? Esto implica que yo esté sumamente atento y conectado con la lectura. ¿Listo? ¿Verdad? Continuamos entonces con la toma de notas. La toma de notas hace referencia a algo que también llamamos las anotaciones marginales, y es después de haber hecho una lectura de un párrafo, lo que tenemos que hacer es nuestra idea central sobre este párrafo. Entonces hacemos unas anotaciones que pueden ser en el mismo texto, si es en físico, si es en digital, si yo le quiero poner un post-it o si simplemente está en digital y yo quiero manejar mis anotaciones a modo de resumen de manera física escrita. ¿Listo? Eso lo podríamos realizar. ¿Para qué sirven estas anotaciones marginales? Pues porque yo tengo que ir haciendo resúmenes periódicos de cada párrafo. Llega el momento en que si yo me distraigo, no tengo que volver a comenzar desde todo el inicio a hacer la lectura nuevamente, sino voy directamente a mis anotaciones marginales. Las anotaciones marginales son para uso único y exclusivo del lector. Entonces se pueden usar algunos símbolos, algunos diagramas, de pronto, o sea, abreviaturas, todo lo que puedan usar de manera que la persona que está llevando a cabo el proceso del lector entienda. ¿Listo? No es para nadie más, sino de uso exclusivo del lector. Viene otra que es la de visualizar. Esta se aplica un poco más para los textos que son o de tipo narrativo, descriptivo y demás. Y es poder ir imaginando la situación, lo que se va describiendo, el suceso, la situación, de manera ya un poco visual. Entonces, bueno, si están hablando del bosque, de las ramas secas, del viento, poder ir imaginando todo lo que está sucediendo en el texto, y entonces eso hace que yo esté mucho más conectado con la lectura. ¿Listo? Eso en técnicas para mejorar la lectura comprensiva relacionados con el mantenimiento de la atención. Vienen las siguientes, que son las de trabajar con conocimientos previos. Y entonces, ¿por qué es importante tener conocimientos previos de la lectura? Cuando tenemos conocimientos previos de la lectura, la lectura se va a dar de una manera más fluida y mucho más rápida. ¿Por qué? Porque es más fácil enlazar estos conocimientos nuevos con la información previa que vamos teniendo. Específicamente, ¿cuáles son las estrategias para trabajar los conocimientos previos? Tenemos la primera, que es la del listado. En la técnica del listado, pues
tenemos que comenzar a identificar cuál es el tema central, definir el tema central, identificar pros y contras que puede tener ese tema central, si yo conozco algo de eso, si no conozco, cuál es mi posición o mi postura frente a ese tema. Otro es el de la mirada panorámica. En mirada panorámica lo que nos pide hacer es simplemente un barrido general. Entonces, ¿qué cantidad de hojas del documento? Si tiene títulos, si tiene subtítulos, si tiene contenidos más interesantes para mí, menos interesantes, poder hacer un barrido general. Bien, luego viene el del atajo. Este puede que sea muy atractivo para estudiantes que en algunas ocasiones les gusta aprender un poco más desde la realización del ejercicio, desde la práctica, y luego sí entender un poco más la parte de la teoría. Entonces, ¿cómo funciona este del atajo? Yo tengo que iniciar, leo un poco del tema y entonces hasta que tenga un contenido básico. Una vez yo tengo el contenido básico, me voy al final de la lectura. Cuando voy al final de la lectura, pues hago la lectura de la última página, de las últimas 2 páginas, y entonces una vez que tengo ya como ese desenlace de la lectura, el volver a retomar donde yo había dejado la lectura, pues me va a permitir darle un significado mucho más claro a la información que estoy leyendo. Entonces, inicio, leo unas 2, 3 hojas y de pronto me voy al final, veo cuál era como el desenlace de la historia y luego vuelvo a donde estaba y continúo mi lectura. Bien, para quienes de pronto les gusta más este tema de revisar primero el resultado y luego sí entender un poco más la teoría, puede hacerse igualmente aquí en la lectura. Cuando decimos esta técnica del problema, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a identificar una situación problema, a encontrar cuáles pueden ser las dificultades y a buscar una solución que esté implícita o explícita dentro de la lectura. Esto sobre todo para lecturas de tipo de contenidos lógico-matemáticos, ¿bien? Viene otra que es la de la comparación. Entonces, en la comparación se pueden poner de frente 2 tipos de procedimientos matemáticos, por ejemplo, y encontrar en cada uno, bueno, cuáles son los elementos que tiene cada uno, cuál es la forma de desarrollarlo, cuáles son sus limitaciones, para que yo comience a identificar, comparando uno con otro, cuáles podrían ser como los beneficios. Es otra técnica que nos ayuda a revisar la información y a relacionarla con contenidos previos. Y la última es la que todos conocemos, que es como la más frecuente, y es el subrayado, ¿verdad? Esto es una estrategia más bien como mnemotécnica y hace referencia a resaltar las palabras que creemos que son las ideas centrales. Eso es una forma de realizarlo. Otras personas subrayan es las palabras que no entienden para poder, después de que ya las buscan, recordar muy bien la palabra y el significado que estaba teniendo esa palabra dentro del contenido que estaba leyendo. ¿Listo? Entonces aquí retomemos. Para trabajar conocimientos previos tenemos la técnica del listado, de la mirada panorámica, que es esa lectura general, del atajo, y es que inicio, voy al final y me devuelvo. Luego tenemos la estrategia del problema, la de comparación y finalmente la de subrayado, que se puede utilizar de manera clásica como lo veníamos haciendo, y es subrayando ideas centrales o subrayando los contenidos de pronto que no entendemos, buscándolos y recordando esta información. Vamos entonces con algunas recomendaciones para tener una mejora en el proceso de comprensión. Cabe resaltar que dentro de cada una de estas recomendaciones va un proceso implícito y es, tengo que reconocer cuál es la mejor estrategia, pero para que yo pueda hacer eso tengo que ver en qué me está faltando dentro del proceso de comprensión a mí. Me desconecto fácilmente, cuando leo me pierdo, leo y no comprendo la información, no tengo interés. Primero hacer ese proceso metacognitivo de identificar qué es lo que me está pasando en la lectura y obviamente en el proceso de comprensión lectora. Una vez que yo identifique, entonces ahí sí selecciono alguna de las estrategias y recomendaciones o varias para cada uno de los temas.
los aplico. Esto requiere aplicarlo, pero también requiere, bueno, primero lo que estamos haciendo acá, que es describir, luego hacer como ese pequeño entrenamiento que lo vamos a hacer al final y ya obviamente repetir la aplicación de cada una de estas recomendaciones. En la medida en que lo vamos aplicando, no va a mejorar de pronto inmediatamente el proceso de comprensión, pero sí se van a ir desarrollando las habilidades relacionadas con el proceso de comprensión, lo que va a hacer que a mediano y largo plazo podamos tener una facilidad en la lectura y obviamente un mejor proceso de comprensión. ¿Listo? Vamos entonces con algunas recomendaciones para la mejora en la comprensión. Tenemos esta estrategia que es el autocuestionamiento, que es una estrategia de tipo metacognitivo y es todo el tiempo ir haciéndonos preguntas, ¿cierto? Entonces leímos la primera página o el primer capítulo, digamos, no nos vayamos tan lejos, siempre tiene que ser a muy corto plazo, entonces si yo me distraigo mucho, tiene que ser la primera página. Leí la primera página, estoy entendiendo lo que estoy leyendo, y si yo estoy identificando qué es lo que estoy leyendo, pues entonces puedo hacer como una anotación marginal, pero poniéndolo solamente en una frase que resuma este tema. Bien, si hay subtítulos que ya lo hacen, no hay lío, pero si no, ustedes cada uno tendrían que crear esas frases que hagan un resumen del contenido. ¿Listo? Eso con relación al autocuestionamiento. Luego, uso del conocimiento previo, que es algo de lo que veíamos antes, y es aclarar el vocabulario y las palabras claves. Si yo las conozco, perfecto, pero yo puedo hacer de manera inicial un barrido general identificando palabras que no sean conocidas para mí y buscarlas. Con eso, en el momento de hacer la lectura general, para mí va a fluir mucho más rápido la lectura que cuando no conozco las palabras clave. Bien. Realizar una contextualización de la temática hace referencia a que yo tengo que identificar este tema, por qué lo estoy trabajando, para qué me va a servir y cómo lo enlazo con la materia que estoy revisando, ¿cierto? Eso hace que cada uno de los contenidos tenga una funcionalidad y para mí sea un poco más interesante revisar ese conocimiento. Y la lluvia de ideas que nos sirve para identificar qué tanto sabemos. A veces decimos, no, es que ese tema ni idea, pero cuando hacemos lluvia de ideas sobre conocimientos previos, logramos notar que sí hay información que teníamos ahí pendiente y no la habíamos identificado. El uso de mapas y esquemas es una estrategia no tan frecuente de pronto cuando tenemos contenidos de razonamiento lógico-matemático, pero cuando son contenidos más descriptivos, narrativos y textos más bien argumentativos más largos, sí nos pueden ayudar. ¿Para qué nos sirven? Para representar las relaciones entre los contenidos. Es más del tipo de la estrategia que les mencionaba ahorita de hacer las comparaciones y de relacionar con conocimientos previos. Y obviamente poder identificar los procesos si hay relaciones de causa y efecto. Bien, eso dentro de estas tres primeras. Luego tenemos otra recomendación que es la de la comprensión de las ideas principales. Entonces esto lo podemos hacer dentro de las anotaciones marginales y es leer cada uno de los párrafos, sacar nuestras ideas principales, sacar unas ideas de pronto secundarias y luego poder crear un texto, ¿sí?, continuo con cada una de las ideas que yo voy sacando. Puede ser algo general, puede ser por capítulo, puede ser por párrafo. ¿Esto de qué depende? Del nivel atencional que yo tenga con la lectura. Si para mí es muy difícil, pues entonces voy haciendo esta comprensión de ideas principales casi que cada párrafo. Si de pronto yo ya veo que voy avanzando, entonces lo hago cada, no sé, cada página, cada hoja, cada 2 páginas, dependiendo de la medida en que yo vaya avanzando. Y finalmente viene la elaboración de resúmenes. Esto de poder codificar y sintetizar la información es una de las habilidades que tienen las personas que tienen un buen nivel de comprensión lectora. Por eso aquí los invitamos a que luego de hacer una lectura, ya sea cual sea el tema, nos demos a la tarea de poder hacer un resumen del tema que estábamos leyendo. ¿Cuáles son los pasos que podríamos usar para realizar estos resúmenes? Los resúmenes no son copiar todo el texto nuevamente en nuestras palabras. Los resúmenes son identificar esas ideas centrales y ponerlos en un contexto, pero en mis palabras. Nos toca eliminar la información que de pronto no genere relevancia para nosotros en este momento.
eliminar información que es redundante. Yo puedo construir este resumen con las anotaciones marginales que voy haciendo por párrafo con esas preguntas que yo saqué. Muchas veces repetimos muchas cosas, entonces esa información que está siendo redundante, pues sacarla de ahí para que el texto quede muchísimo mejor. Y analizar y tener una postura crítica de pronto al final de qué pienso de eso que acabo de leer. Mi opinión realmente está en consonancia con eso que acabamos de leer, o definitivamente yo pienso algo totalmente diferente y tengo un argumento de por qué no. Entonces también podría funcionar. Bueno, y aquí viene la parte más importante de la estrategia de comprensión-lectura. ¿Cuál es la parte más importante? Que nos demos a la tarea de aplicar lo que acabamos de revisar. Son estrategias muy sencillas que, como les decía ahorita, la idea es que podamos ir aplicando en la medida en que veamos que son funcionales para el texto que vayamos teniendo o que desarrollar o que nos vayan poniendo en cada una de las asignaturas o para un texto de interés personal. ¿Listo? Lo primero es que vamos a tener un texto guía que ahorita se los voy a mostrar a ver cuál es. Luego, la idea es que ustedes describan qué estrategias o qué elementos deben tener en cuenta para tener un buen proceso de comprensión lectora sobre el texto que les vamos a dar. Yo tengo que tener en cuenta el tiempo, tengo que tener en cuenta si tengo conocimientos previos, de que se acuerdan de lo que les acabamos de mencionar de las estrategias de comprensión lectora. Luego, entonces, vamos a dar paso a la acción central, que es la lectura. La idea es que durante la lectura ustedes puedan aplicar algunas de las estrategias que nosotros ya les hemos mencionado. Y pues al final vamos a revisar cuáles fueron esos resultados y que ustedes nos puedan compartir cuál fue el resultado de haber hecho una lectura. Obviamente aquí es una lectura muy cortica, pero cuál es el resultado comprensivo de haber realizado esta lectura aplicando algunas de las estrategias que ya les he mencionado. Entonces, aquí vamos a tener un texto guía. El texto guía hace referencia a un tema muy conocido y es la aritmética. Entonces, les vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan hacer lectura del texto guía con las indicaciones que les habíamos dado. Entonces, este es nuestro texto guía. Bueno, una vez que realizamos esta lectura de este texto tan pequeñito, pero aplicando cada una de las estrategias, queremos saber, bueno, comparando con lecturas que yo hacía antes o que tengo que hacer en este momento justamente en mis asignaturas, ¿cuáles son esos resultados? ¿Hubo diferencia de pronto cuando yo no aplico ninguna estrategia de comprensión lectora a cuando soy consciente que el proceso de comprensión es algo complejo y tengo que destinar algunos recursos y algunas estrategias específicas para hacerlo? Entonces, ¿hubo diferencias? Sí, no. ¿Cuáles de esas estrategias ustedes aplicarían? Entonces vamos a compartir cómo fue este resultado con el ejercicio de comprensión lectora. Y finalmente, pues queremos dejarles unas recomendaciones que de pronto les hemos dicho en algún momento desde el programa de acompañamiento o quizás se las han encontrado en alguna de las publicaciones que hemos hecho a través de alguna de las redes, pero pues que no sobran. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Antes de iniciar la lectura, tener un objetivo claro. Necesito aprender, necesito retener información, necesito sintetizar, necesito organizar y elaborar un mapa. ¿Cuál es el objetivo que yo voy a tener dentro de la lectura a la cual le estoy apuntando? ¿Cuáles son entonces esas señales que hay en el texto que pueden favorecer mi comprensión o que pueden entorpecer, la verdad? Y entonces el tipo de letras, si yo lo puedo ampliar, si hay títulos, si hay subtítulos, cosas que me permitan hacer como ese barrido general que mencionábamos en algún momento, ¿cierto? Esa lectura como más general, esa mirada panorámica que decíamos antes. Luego, tomar conciencia de la comprensión.
Y entonces estoy entendiendo, me estoy dando cuenta que si estoy conectado, estoy muy distraído, de pronto la hora en que estoy haciendo esta lectura no favorece mi atención, tengo que hacerlo más temprano. Ser consciente si lo estoy logrando o no, es decir, aplicar estrategias de tipo metacognitivo. Luego, entonces, viene la de verificar hipótesis al hilo de la lectura. Entonces, al inicio puede que yo me dé una idea, o este tema se puede tratar de A, B, C o D, ¿verdad? Y mientras voy leyendo, entonces voy diciendo, definitivamente la opción D que yo me puse, nada que ver porque esto va más por este lado. Y entonces, a medida que voy avanzando, voy descartando las otras opciones y esto va a favorecer, obviamente, la atención en la lectura, pero también la retención y la comprensión de la información. Y luego viene la de centrar la atención y sintetizar. Lo que les digo, saber qué es lo que está quitando la atención del proceso de comprensión y de lectura, obviamente, y poder usar las habilidades para sintetizar la información. No repetir todo el párrafo, sino, bueno, de este párrafo, cuál fue la idea central y de qué manera yo puedo sacar una idea central de manera sencilla y no ser redundante con todo lo que estoy diciendo. ¿Listo? Esas serían nuestras recomendaciones finales. Una que no está aquí, que siempre también les comparto, es el tema de poder segmentar la información. Estas estrategias de comprensión lectora nos sirven en el caso de algunos estudiantes que quieren hacerlo lo más rápido y que no implique de verdad así mucha inversión de tiempo y de atención. No, no hay estrategias para que usted haga comprensión de lectura, una buena comprensión de lectura en una cantidad de tiempo muy mínima. No, eso serían como cursos de lectura rápida, pero la lectura rápida no está tan relacionada con el tema de la comprensión. Es más, hacerlo rápido que comprender información. Entonces, las estrategias de comprensión lectora lo que van a hacer es que uno no tenga que releer después, que no le toque de pronto ir a buscar información de manera de pronto muy rápida, ¿sí? Sino que uno tenga toda la información organizada en esas subcategorías y categorías que va haciendo a través de una lectura pausada y tranquila. ¿Bien? Y obviamente retener información en memoria a largo plazo. Bien, esta era todo el contenido que queríamos compartirles. Si de pronto en algún momento vemos que la comprensión lectora está fallando, pues entonces podemos revisar la posibilidad de solicitar una cita de manera individual con el programa de acompañamiento de estudiantes. Nuestros usuarios siguen siempre disponibles a través de Teams, también en Instagram, también en todas las redes sociales de la escuela. Ya saben que pueden hacer contacto ahí con nosotros, solicitar su cita y pues iniciar para trabajar en este tema de comprensión lectora y en algunos otros temas adicionales. Esperamos que haya sido de su agrado. La comprensión lectora es este proceso que obviamente nos va a ayudar y a servir en el momento en que necesitemos de pronto comprender la información, revisar la información y poder usarla de manera efectiva. Entonces, esperamos que haya sido de su agrado y ya saben, si quieren continuar con algunas herramientas y estrategias para la comprensión lectora, no duden en contactarnos dentro del programa de acompañamiento.